Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a esta columna Trotamundos Político aquí en el canal del amigo Jesús Escobar. Feliz 2026, espero que el arranque de año les encuentre muy bien. Y el tema que vamos a tratar hoy es eh, un resumen de la situación, lo que quedó, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, teniendo en cuenta que pues a finales del año pasado, prácticamente hace menos de 2 semanas, justo en la víspera de Navidad, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó un nuevo plan de paz, una especie de listado de puntos que viene a agregarse, ¿no?, a los que ya habían formulado tanto Estados Unidos, Trump, como la Unión Europea, ¿no? Hay que ver como un primer punto de este listado que vamos a analizar, tiene que ver con que yo creo que prácticamente es inaceptable para Putin, para Rusia, y entonces todavía falta bastante para la negociación, cuando ya vamos a cumplir prácticamente 4 años de guerra en la parte oriental de Europa, especialmente en el Donbass y toda Ucrania, ¿no?, en sí, y la frontera con Rusia. Y entonces, bueno, eh, vamos a ver porque vale la pena analizarlo. Tiene un bloque, el primer bloque, que es un cese de hostilidades y fronteras, un alto al fuego inmediato, cese total de operaciones militares en todos los frentes tras la firma, ¿no? Y esto, pues como el tiempo ha estado favoreciendo a Putin, hay que decir esto, en la propia frontera de guerra, todavía Putin no ha terminado de ocupar los territorios que había pretendido y que pretende de hecho anexionar a Rusia, ¿no? O sea, no todo llegó a un 80% y el avance es muy lento. Estamos hablando de dos provincias como Donetsk, Lugansk, partes de la costa, también del Mar Negro, alrededor de Crimea, que son codiciadas por sus recursos naturales, mineros, pero también por tener ya una mayoría rusófona, ¿no?, hablantes de ruso. Y bueno, en esta segunda fase realmente de la guerra, que por lo menos comenzó en 2014 con el tema de Crimea, hoy parte de Rusia, pero no reconocida como parte de Rusia por la mayoría, digamos, de los países en la comunidad internacional, aunque en ese entonces hubo un referéndum que también fue juzgado como eh, abusivo, por así decirlo, entonces desde ese entonces y un poco antes es que hay hostilidades, hay básicamente guerras y momentos de guerra, tanto de el ejército ucraniano, las fuerzas ucranianas, en esas regiones de mayoría rusófona, como viceversa ya con la anexión de Crimea y luego ya con los ataques del febrero de 2022, directamente una guerra militar de parte de Rusia con la invasión, ¿no? Pero pues los conflictos armados ahí ya existían. Y eso comenzó a suceder sobre todo cuando ya el gobierno ruso percibió el acercamiento de la OTAN, ¿no?, la Alianza Atlántica, que es la organización alrededor militar, alrededor de Estados Unidos y los países europeos con Turquía, eh, muy cerca pues de las fronteras rusas. Particularmente la línea roja era que Ucrania no tendría que acercarse, que entrar en la OTAN, por un lado, y ese fue al menos uno de los pretextos para la invasión, agresión que hizo Rusia ya en 2022, en febrero, contra Ucrania. Pero por otro lado, también había ya una situación descompuesta a nivel gubernamental porque se habían ya diluidos los apoyos dentro de Ucrania para la facción prorrusa, ¿no? Y también ya no había un gobierno favorable a Rusia. Y
un gobierno satélite de Rusia, ¿no? Sino un gobierno europeísta, como se dice, o sea, que quería ya integrarse incluso a la Unión Europea y después a la OTAN, ¿no? O sea, en ese contexto, y ya sin mencionar todo lo que sucedió en estos 4 años de guerra, Putin de todos modos iba diciendo que va avanzando muy lentamente en el frente de batalla, pero va ganando posiciones poco a poco con esa guerra de desgaste y no está ocupando todos los recursos militares, económicos, humanos de Rusia. En cambio, Ucrania ha visto prácticamente despoblarse casi de la mitad la población, hay una alta tasa de deserción, la cantidad de víctimas es muy alta, y entonces ahí está la diferencia en cómo, y depende del armamento que les han dado Estados Unidos y los países europeos para sustentarse, y ya casi no tiene pues hombres en frente de batalla, ¿no? Entonces aún así ha resistido, ¿no? Y no ha, digamos, permitido una derrota total o el ingreso así libre, por así decirlo, a todo el Donbass y más allá, incluso a Odessa, a las tropas rusas, ¿no? Entonces, en ese sentido, viene la propuesta de Zelensky, alto el fuego inmediato. Y ahí yo dije, no lo va a reconocer fácilmente Putin porque más bien le interesa incluso continuar la guerra para que hable el campo de batalla, ¿no? Y el tiempo diciamo, le está dando la razón. Línea de contacto, número 2. Establecimiento de una zona de separación basada en las posiciones actuales, congelación del frente. Y aquí Rusia en realidad lo que quiere es llegar más allá, ¿no? Congelar ahora el frente, pues sería, claro, una condición de este alto el fuego, pero por eso están tomando tiempo y la propuesta no ha sido como que muy apreciada positivamente ahí en el entorno ruso. Zona desmilitarizada, creación de una franja de 20 kilómetros a cada lado de la línea de contacto donde no podrá haber armamento pesado, ¿no? Esta puede ser aceptable, aún así bajo qué condiciones y en cuánto tiempo después de la firma, ¿no? Pero vamos a los puntos más importantes, porque retirada rusa de áreas específicas, compromiso de retirada de tropas rusas de zonas ocupadas fuera del Donbass y Crimea. Por ejemplo, partes de Kherson y Zaporilla, donde está la central nuclear. Eso también es difícil de aceptar para Putin, porque como dije, lo que quiere es justo terminar de avanzar sobre también esas zonas, ¿no? Entonces por eso va a tomar tiempo. Antes de cerrar un acuerdo así, ¿no? Monitoreo internacional, despliegue de una zona de fuerza, de una fuerza de paz de la ONU o supervisión de terceros países neutrales en esa zona desmilitarizada, ¿no? 6. En la parte de bloque 2, seguridad y alianzas, estatus de neutralidad armada. Ucrania renuncia a la adhesión a la OTAN en su constitución, pero mantiene su derecho a la autodefensa. Esto sí es un punto que también propone, claro, Putin y un detonador, ¿no?, de la guerra en su momento. Número 7, garantías de seguridad bilateral, tratados de defensa con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania que actúen como una especie de artículo 5 de la OTAN alternativo. Y aquí esto va a ser inaceptable para Rusia. O sea, están proponiendo la no adhesión a la OTAN de Ucrania, pero una especie de artículo 5, que es el artículo de autodefensa dentro de la Alianza Atlántica, que permite que si un país es invadido, pues los demás salgan a defenderlo y es legítimo, ¿no? O sea, le están diciendo, no vas a entrar en la OTAN, pero vas a tener la protección y el paraguas nuclear incluso de un país como Francia, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido y luego Alemania, en caso de. Entonces, eso Rusia yo creo que tampoco lo va a poder aceptar. Límite de efectivos militares. Ucrania mantendrá un ejército permanente de máximo 800.000 efectivos. Ha habido mucho debate acá sobre el número de efectivos, pero al inicio se estaba hablando de menos de 100.000 por parte de Rusia, Putin, incluso 80.000. Consideren que un país con el doble o más ahora de población que Ucrania,
que es Italia, que tiene 60 millones, un poco menos, ¿no? Tiene un ejército de 90.000 efectivos, 60.000 efectivos, por así decirlo, que pueden ir a un campo de batalla y 30.000 más de logística, oficinas, etcétera, ¿no? Entonces aquí quieren que Ucrania, con la mitad de la población, tenga 800.000, o sea, 10 veces más el ejército, por ejemplo, el ejército italiano, ¿no? Entonces ahí que va a haber un problema y así. El punto 9, prohibición de bases extranjeras, no se permitirán bases militares permanentes de terceros países en suelo ucraniano, pero sí va a haber bases de entrenamiento pactadas, ¿no? Y bueno, y entonces ahí vuelve a entrar por la puerta trasera el hecho de, claro, que Ucrania está defendiendo la soberanía propia, ¿no? Y entonces claro que puede querer tener márgenes de maniobra, pero en el contexto de la guerra actual, yo estoy hablando de los puntos que para Rusia podrían ser inaceptables, ¿no? O lo han sido en las negociaciones de los otros intentos de acuerdo, ¿no? De paz. Seguridad nuclear, devolución del control total de la central de Zaporilla a Ucrania o a un mandato internacional civil que pueda incluir Rusia, pero no va a tener el control de la central nuclear más importante de Europa. Ahí yo también veo cierta dificultad y se va a ver qué tipo de negociación se da, pero difícilmente lo va a ceder. El bloque 3 es soberanía y derechos. Punto 11, siempre de este acuerdo, ¿no? Propuesto por Zelensky, fue una rueda de prensa, de hecho, el 23 de diciembre pasado, que explicó estos puntos que están todavía en la mesa y sería para este 2026 como otro momento de arranque y de una de las bases para la discusión, pero en donde yo le veo que estamos hablando que más de la mitad de los puntos me parecen inaceptables para Rusia, ¿no? Entonces, en este sentido, era la hipótesis inicial, es que no estamos tan cerca como se esperaría de algún tipo de cese al fuego o incluso de paz ya final, ¿no? Punto 11, integridad territorial a largo plazo, reconocimiento de las fronteras de 1991 como objetivo final, aunque el control de Crimea y partes del Donbass se resuelva por vía diplomática en un plazo de 20 años. También esto es inaceptable después de que ya, o sea, si estamos hablando de que Putin prácticamente quiere un pedacito más todavía, un 10-20% que le falta de estas provincias, más la central de Zaporilla, central nuclear, y otras garantías y la zona desmilitarizada, etcétera, sobre todo en la parte de Ucrania, y que no entra en la OTAN, y estos están diciendo, no, tú no entras en la OTAN, pero vas a tener la protección de nosotros, es decir, digamos, de las potencias occidentales, y además los territorios que Rusia ahora conquistó, vamos a decidir dentro de 20 años qué va a pasar. De manera diplomática, entonces esto sí es como una gran diferencia. Derecho 12, perdón, derechos lingüísticos y culturales, ¿no? Protección constitucional para los hablantes de ruso en Ucrania y de ucraniano en los territorios que sean devueltos. Bueno, y esto creo que de esto no habría tanto problema. Intercambio todos por todos, liberación inmediata de todos los prisioneros de guerra y civiles detenidos, pero también esto puede suceder. Retorno de niños, mecanismo obligatorio supervisado por Cruz Roja Internacional para el regreso de menores deportados a Rusia. Bueno, creo que esto sería también bastante básico que se respetara. Pero pues la parte ruda de la negociación es otra, ¿no? Bloque 4, justicia y reconstrucción, que es el punto 15. Fondo de reconstrucción, creación de un fondo internacional liderado por el G7 de 800.000 millones, supongo, de dólares. Uso de activos rusos, o sea, destinar los intereses de activos rusos congelados para pagar la reparación de infraestructura ucraniana, y eso tampoco lo va a aceptar Putin. Putin está hablando de una victoria de Rusia en su propio país, por lo menos. Entonces no podría aceptar que pagar los daños, ¿no? El 17, Tribunal de Crímenes de Guerra, creación de una corte especial en La Haya para juzgar crímenes de agresión sin inmunidad para altos mandos. También, claro, lo propone Ucrania, aunque posiblemente también hayan cometido crímenes de guerra, pero claro, por el lado de Rusia eso tiene la de perder. De hecho, se han documentado fosas comunes, se han documentado
eventuales, posibles, probables crímenes de guerra, sobre todo del lado ruso. Entonces eso sería algo más delicado. Eh, Levantamiento de sanciones, proceso gradual de retirada de sanciones a Rusia, ¿no? Las famosas paquetes de sanciones económicas condicionadas al cumplimiento de cada fase del acuerdo, ¿no? Integración y validación, bloque 5. 19, adhesión a la Unión, aquí está un punto polémico ya casi cerrando, adhesión a la Unión Europea para Ucrania, garantía de un camino acelerado para la entrada de Ucrania en la UE como compensación por la neutralidad militar. Vamos a ver, porque esto es punto 20. Referéndum nacional. El acuerdo final debe ser ratificado por el pueblo ucraniano mediante una votación democrática para entrar en vigor. Hay una polémica ahí sobre elecciones, porque Zelensky ya debería haber pasado por un proceso electoral para refrendarse como presidente, no lo ha hecho, por eso Putin toma tiempo, y están buscando más bien su salida para que una parte de la élite de Kiev, más cercana a Europa, pueda ganar esa parte de la batalla, por así decirlo, a pesar de millones, ¿no?, de desplazados, muertos, etcétera, y daños al país, pero poder quedar en la esfera occidental, ¿no? A pesar de todo y a pesar de que a lo mejor vayan a tener que perder territorio, ¿no?, además de recursos energéticos, pero podrían tener esa parte de la Unión Europea, que es el punto 19. Y sin embargo, aquí hay algo que hay que considerar. Aunque digan no entra en la NATO, en la OTAN, perdón, ¿no?, y luego dicen, pero vas a estar al amparo del artículo 5, prácticamente es como estar en la OTAN. Y van a decir, no va a haber bases militares de Estados Unidos ahí, estamos de acuerdo, pero va a haber campos de entrenamiento. ¿Y quién va a entrenar las fuerzas militares ucranianas en 2026, 27, 28, aunque no entre en la OTAN? Pues los países de la OTAN, ¿no? O sea, Polonia, Suecia, Inglaterra y los demás. ¿Y dónde van a entrenarse? Pues en territorio ucraniano, al lado de Rusia. Entonces, bueno, Rusia es difícil que pueda aceptar una condición así. Y cuando entren en la Unión Europea de manera acelerada, como están diciendo, y teniendo ese paraguas también de que si es atacada, toda la OTAN igual va a tener que reaccionar y creando esa alianza, etcétera, aunque formalmente no haya entrado en la OTAN. Bueno, ¿cómo es que va a funcionar que está en la Unión Europea y no va a tener participación en la política exterior y de seguridad común de la Unión, que implica también cuestiones militares, ¿no? Y Ucrania va a estar en la esfera occidental, va a ser interoperable, ¿no?, sus armas, su ejército, su forma de eh, reconstruir justamente las fuerzas armadas, lo cual yo creo que para Rusia también va a constituir otra línea roja. O sea, se antoja complicado esto, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las negociaciones. En este sentido, prendo lo que acabo de decir al inicio, pues no se ve muy fácil, con estos puntos claves que acabo de comentar, algún tipo de movimiento positivo, digo lamentablemente, hacia la paz. Pero vamos a tener esperanzas y a ver de qué manera se pudieran destrabar. Yo creo que el tema del artículo 5 definitivamente no va a poder pasar, o sea, que la OTAN sea como que el último defensor final de Ucrania. Quizás una versión de que entre en la Unión Europea, que ya significaría mucho, sería una especie hasta de victoria estratégicas para una parte de la élite de Kiev, ¿no?, para quedarse en la esfera occidental pese a todo, y poco a poco por ahí construir esa interoperabilidad y esa participación con los ejércitos europeos, pero yo creo que no va a aceptar Rusia ni ceder ceder territorios ya ocupados, y creo que incluso Ucrania va a tener que ceder más y a cambio podrá entrar en la Unión Europea, pero no nada en la OTAN y tampoco tener ese acuerdo paraguas, ¿no?, de protección. Pero vamos a ver, es un poco mi opinión final. Les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente.